muy curioso, porque cuando empecé a buscarlo, no tenía fin. No tiene fin, porque ¿cuántos hemos visto que en la historia, cuando Cristo nació, hizo un antes y un después en la historia de toda la humanidad? Hemos visto las bienaventuranzas, no salen de nuestra propia lógica humana, de nuestro propio pensamiento humano. Él enseñaba cosas que llamaban mucho la atención porque no era lo que hacíamos. Perdona a quien te hace daño, bendice a que te maldice, ¿verdad? Pero todo eso viene de antes de la creación del mundo. Yo este mensaje lo he llamado ecos de un amor eterno. ¿Qué significa un eco? ¿Qué significa ese amor eterno? Jeremías 31:3, vamos a leerlo. El que pueda se puede poner de pie, el que no pueda se puede quedar sentado. ¿Lo tenemos todos? Sí. Jeremías 31:3. Versículo muy conocido que habla del amor. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Os hago una pregunta. ¿Alguna vez ha estado encima de una montaña o en algún lugar vacío y donde has levantado la voz habéis escuchado que lo que dijiste se repite? ¿Verdad? Y esto me acuerdo porque había un hombre que estaba en lo alto de una montaña y decidió probar lo que es un eco. Gritó: hola, y el eco decía: hola, hola, hola. Y el hombre emocionado volvió a gritar y dice: ¿cómo te llamas? Y el eco: ¿cómo te llamas? Llama. Y después el hombre, queriendo presumir un poco su profesión, grita con todas sus fuerzas: soy otorrinolaringólogo. Y el eco dice: ¿eres qué? ¿Qué? He añadido esto de aquí porque me vino a la mente, digo, porque hay que reírse en la iglesia, hermanos. Estamos de la presencia del Señor, hay gozo en este lugar. Pero lo que es un eco es que cuando uno grita una palabra, después de unos segundos regresa esa misma palabra hacia nosotros, ¿verdad? Y buscando la palabra eco. Eco, ¿qué es un eco? Eco en el hebreo moderno significa H-E-D, que eso tiene un significado que significa un sonido que vuelve, un sonido que regresa. Resonancia, algo que resuena, algo que vuelve a sonar. Después está otra versión, pero es una literatura rabínica que más o menos haciendo alusión a una voz celestial o a una voz divina. La palabra es bat kol, que significa hija de una voz. Y ahora la misma pregunta que me hice yo: ¿por qué hija de una voz? Porque es algo que nace de una voz original. Es el sonido que vuelve después de haber sido emitido. El eco no es una voz nueva, es una voz que se repite, porque es la respuesta a una voz original. ¿Y cuántos hemos visto en Génesis que dijo: hágase la luz, y se hizo la luz? La voz original, lo que estamos hablando es nuestro Padre Celestial, la voz original que dio origen a todo lo que nos rodea todos los días en nuestra vida. Pero no solo esa voz se quedó en el Génesis, sino que esa voz sigue a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia. Encontramos que la Biblia, ese libro que nosotros utilizamos como manual de instrucciones para tener una vida íntegra ante los ojos de Dios, esa es la voz original que sigue a través de los tiempos.
Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos muchas historias, muchos personajes, muchas generaciones, muchas circunstancias diferentes, pero tienen siempre el mismo mensaje. Con amor eterno te he amado. Y la creación habla de ese amor. Los profetas anunciaron ese amor. Los evangelios revelan ese amor. La cruz nos demuestra ese amor. La iglesia proclama ese amor. Y cada vida transformada se convierte en un eco de ese amor eterno. Cada uno de ustedes es un eco del amor de Dios. Vuelvo a Jeremías 31:3. Dice, con amor eterno te he amado. ¿Qué pasa? Cuando nosotros escuchamos la palabra eterno, pensamos que es algo que no termina o algo que va a durar para siempre, ¿verdad? Y es verdad, el amor de Dios no tiene caducidad, no tiene fecha de vencimiento. No es temporal, no es inestable, no es cambiante, como lo suele ser el amor humano. Pero aquí la expresión amor eterno no habla de su duración, sino que habla desde su origen, desde la eternidad. Y el amor de Dios no empezó en nosotros cuando nos acercamos a Él. No comienza el primer día que entramos por esa puerta de la iglesia. No empieza cuando nosotros hicimos una oración de fe. No empieza cuando nosotros nos hemos arrepentido. No comienza cuando empezamos a comportarnos bien. El amor de Dios nace en el propio corazón de Dios. En 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. El amor es la naturaleza de Dios. Porque eso es algo que forma parte de Él. Y eso significa que nosotros no provocamos que Dios nos ame. No mediante méritos, no tenemos que convencer a Dios para que Él nos ame. No tenemos que comprar su amor y no podemos comprar su amor. Tampoco podemos obligar a Dios que nos ame a nosotros. Él ama porque procede de su propia naturaleza, de sus propios atributos. Y aunque vemos que Jeremías habla este versículo en un contexto donde el pueblo de Israel se había apartado, había fallado y estaba sufriendo las consecuencias de esa desobediencia, Dios les recordó el origen de su misericordia. Dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cuántos están aquí por la misericordia de Dios? Amén. ¿Cuántos se creían dignos del amor de Dios cuando no somos dignos del amor de Dios? Pasa el tiempo, llegamos a la cruz. La cruz no produjo ese amor. Y a veces nosotros podemos llegar a pensar que Dios nos amó después de la cruz, cuando Cristo murió en la cruz. Pero es que en realidad hay un orden al contrario. Jesús no murió para convencer al Padre de que nos amara. Él murió porque Dios ya nos amaba a nosotros. Juan 3:16, todos sabemos ese versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito. Amén. Y si observamos el orden, primero Dios amó, después dio, y el amor produce esa entrega en nosotros. No dice que Dios creó su amor en la cruz, dice que Él mostró su amor en la cruz. La cruz hizo visible aquello que ya estaba en el corazón de Dios. Que vivamos con Él por la eternidad. La cruz es la demostración visible de un amor que nosotros no podíamos ver. Porque en el momento que Jesús entró en nuestra historia, Él tomó carne, cargó con todo nuestro pecado y se entregó por nosotros.
Y sabemos, como he explicado antes, que un eco no puede existir si no hay una voz original, una voz primaria. Primera de Juan 4:19 nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor hacia Dios es una respuesta. La adoración, la obediencia, el servicio, nuestra entrega es una respuesta a ese amor que Dios nos ha dado. Y esto nos libra, hermanos, de creer que todo comienza con aquello que hacemos para Dios. Todo comienza con aquello que Dios hizo por nosotros. Porque, piénsalo, antes de que tú lo buscaras, ella te estaba buscando. Antes de que tú lo llamaras, ella te estaba llamando. Antes de que tú lo amaras, ella te había amado. Antes de que tú pensaras en regresar, ella había preparado tu camino de vuelta a su trono. Porque cuando Dios habla, la creación responde. Sea la luz, hubo luz. La creación responde. Los cielos, la tierra, los mares, las estrellas y todo que existe son la consecuencia de la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque esa es la mayor grandeza de su Creador. Y después Dios habló mediante los profetas. ¿Cuántos sabían que los profetas no eran bien recibidos en ese tiempo en los pueblos? Todo el mundo le tenía miedo, porque ellos eran la voz de Dios en el pueblo. Y los profetas tenían una misión muy importante. Ellos no tenían que inventar un mensaje nuevo, ni atractivo. Ellos debían crear la verdad, no debían crear ninguna verdad nueva. La responsabilidad que ellos tenían era repetir fielmente aquello que ellos habían recibido por parte de Dios. Por eso encontramos en la Biblia que dice: así ha dicho el Señor varias veces, o así dice el Señor. Pero cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, no solamente fue otra persona, otro profeta que transmitía un mensaje. Jesús es la palabra hecha carne. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuántos podemos decir que Cristo es el eco perfecto de Dios? Caminó entre nosotros, tocó enfermos, se sentó con los rechazados, perdonó a los pecadores, recibió a los niños, lloró con los que sufrían, buscó a los perdidos, lavó los pies de sus discípulos y al final se entregó por nosotros en una cruz. Jesús decía: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, revelando que Él es el eco perfecto de Dios. Y os soy sincero, este tema es muy extenso. Porque desde Génesis tenemos la restauración, tenemos la presencia. Hay muchas cosas que hablan del eco de Dios en toda la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis es todo un eco completo del amor de Dios, que también habla de justicia, también habla de misericordia y habla de muchos temas. Pero yo me voy a centrar ahora en el tema principal. Esos ecos que por los que nosotros estamos aquí, los 4 evangelios. Son 4 perspectivas diferentes, ecos de un mismo amor. No presentaban a 4 salvadores distintos, presentaban al mismo Salvador. Y vamos a ir al Evangelio de Mateo 11:28. ¿Lo tenemos? Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un primer eco en el que vemos una invitación a venir a Él, venid a mí. El primer eco que vemos en Mateo es que Dios te está llamando.
Él te está llamando porque quiere acercarse a ti. Y te dice, ven a mí, cansado, cargado, confundido, herido, con luchas, con tus preguntas, con tus fracasos, incluso con todos esos temores que tienes de que no todo va a salir bien, incluso esas luchas que tú tienes en tu interior, en las que no has contado a nadie. Te dice, ven. ¿Cuántos sabemos que Jesús no busca personas capacitadas, no busca personas sobresalientes, sino que siempre busca personas que no destacan mucho, personas que son comunes para este mundo, incluso a veces que son viles, que no valen nada, y el Señor se acerca? Y siempre nos dice, venid en pos de mí. Nos está invitando a ir a Él. ¿Y por qué? Esa vida, sabemos, los discípulos, siendo personas normales, ¿qué hicieron? Cambiaron completamente la historia del mundo, y muchos de los que estamos aquí somos el fruto de lo que ellos vivieron y de lo que ellos sembraron y lo que Jesús les dijo a todos ellos: ir por la tierra y hacer discípulos, predicando el Evangelio a toda criatura. Muy bien. Jesús nos llama para que nosotros dejemos todas esas cosas que nos destruyen. Nos llama para que aprendamos de Él. Nos llama a cargar nuestra cruz cada día, a negarnos a nosotros mismos. Nos llama a vivir de una manera distinta. Pero Jesús no dice, ven y siéntete mejor. Él dice, ven y sígueme. Y la palabra sígueme significa sígueme. Con consecuencias, sígueme. Con problemas, sígueme. Y es verdad que Dios nos acepta y nos recibe en la condición que estamos. Pero Él nos ama tanto para dejarnos en esa condición. Si alguna vez escuchas la voz de Dios que te está llamando, ya sea por mediante una palabra, canción, por una conversación, o por pasando situaciones difíciles, o directamente una inquietud que no sale de tu corazón y está completamente presente en tu corazón, no ignores ese eco. Porque ese eco te está diciendo, ven a mí. Segundo eco, Evangelio de Marcos. Marcos 10, versículo 21. ¿Lo tenemos todos? Dice, entonces Jesús mirándole le amó. ¿Cuántos conocemos la historia del joven rico? Es un joven que se acercó a Jesús preguntando qué debía hacer para heredar la vida eterna. Y exactamente parecía una buena persona, había guardado los mandamientos y tenía una vida respetable. Sin embargo, Jesús vio algo que nosotros no vemos. Vio aquello que dominaba su corazón. Sus riquezas ocupaban el lugar que solamente Dios debía ocupar. Jesús lo desafió a rendirlo todo y a seguirlo. Pero antes de hablarle, Marcos resalta una frase muy preciosa. Mirándole, le amó. Jesús sabía que ese joven terminaría alejándose triste. Sabía que no iba a aceptar la invitación y aún así lo amó. El amor que Cristo demostró en ese momento no fue provocado por la respuesta correcta de aquel joven. Jesús lo amó incluso sabiendo que podía rechazarlo. Jesús te amó incluso sabiendo que tú lo vas a rechazar muchas veces. Jesús te amó
sabiendo que incluso te puedes apartar muchas veces. Pero hay algo en la mirada de Cristo que va más allá, que Él mira más allá de nuestra apariencia, mira nuestro corazón. Él puede mirar los ídolos que hay en nuestro corazón, esos que tenemos ocultos que a veces nos cuesta rendir al Señor. Él mira tu lucha interior. Jesús veía aquello que el joven todavía no quería entregar, y precisamente porque lo amaba, Jesús le habló con la verdad. Precisamente porque Dios nos ama, Él siempre nos está hablando con la verdad. Y aunque esa verdad nos duela por dentro, nos haga llorar, nos confronte directamente, es porque Jesús te ama. Amén. El amor de Dios no nos engaña. No nos dice que todo está bien cuando algo está destruyendo nuestras vidas. Él te dice, eso te está destruyendo, suéltalo. El amor verdadero de Cristo no solamente abraza, también confronta. Y no es para humillarte, sino que es para liberarte. Porque ¿cuántos aquí somos cabezones? Que levanten la mano los que no son cabezones. Cuando Jesús le señaló a ese joven rico las riquezas, no pretendía quitarle algo bueno por crueldad. Él quería liberarlo de aquello que lo estaba poseyendo. Pero aquí vemos que el amor de Dios no simplemente actúa, sino que se mueve. Jesús está en una acción constante. Ama, sana, libera, toca, alimenta, sirve, se acerca a aquellos a los que los demás están evitando. Marcos 1. Aparece un hombre leproso. Sabemos cómo era el lepra en esos tiempos. Lo había convertido en una persona aislada, rechazada. Nadie quería acercarse a él, ni siquiera quería tocarlo. Pero ¿qué dice? Marcos 1:41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Jesús podía haberlo sanado sin tocarlo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Con una sola palabra habría bastado. Pero antes de sanar su piel, Jesús tocó su soledad. Antes de devolverle la salud, Jesús le devolvió la dignidad. Y eso es el amor eterno que se acercó a aquel que todos mantienen distancia. El amor eterno de Dios se acercó a ti, que mucha gente te mantenía a la distancia. Y a lo mejor alguna vez has pensado que Dios te mira únicamente para señalar tus errores. Eso es mentira. Porque la mirada de Jesús no es una mirada fría. No es la mirada de alguien que quiera destruirte. Es la mirada de alguien que conoce toda tu verdad y aún así te ama. Ve tus luchas, las contradicciones, las áreas que todavía no has entregado. Y porque Él te ama, te está invitando esta mañana a soltar todo aquello que te está impidiendo que lo sigas en completa plenitud. Vamos al tercer eco. El Evangelio de Lucas. Lucas 19:10. En este Evangelio vemos que Dios te busca, pero no solo te busca y te restaura. Lucas 19:10. ¿Lo tenemos todos? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí solo este amor no se limita a llamarnos desde lejos. Sale a buscarnos. Vemos aquí una compasión muy grande de Jesús por los que son olvidados, por los que han sido rechazados, por aquellos que son pobres, por los pecadores y aquellos que la sociedad consideraba indignos. ¿Cuántos estuvimos en esa zona antes?
Y en Lucas 11 vemos tres historias que las conocemos claramente: la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y el algo más, el hijo perdido. Y en esas tres historias vemos que hay algo que está perdido, pero también hay alguien que se niega a aceptar la pérdida como definitiva. El pastor busca la oveja, la mujer está buscando la moneda, el padre espera el regreso de su hijo. Y el mensaje es claro: para Dios, lo que se había perdido sigue teniendo valor. Aunque tú te sientas, tú sigues teniendo valor. Una oveja perdida nunca deja de pertenecer al pastor. Una moneda perdida no pierde su valor por estar cubierta de polvo. Un hijo perdido no deja de ser hijo por encontrarse lejos de casa. Y en la historia del hijo pródigo, el joven abandona la casa del padre. Conocemos esa historia, desprecia toda su herencia y termina viviendo en toda miseria. Y cuando finalmente decide regresar, hacemos como muchos, nos preparamos un discurso de arrepentimiento. Porque ella pensaba que no merecía ser llamado hijo. Pero en Lucas 15:20 vemos que dice: cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre lo vio cuando todavía estaba lejos. Eso significa que probablemente el padre llevaba mucho tiempo mirando el camino, esperando y deseando el regreso de su hijo. Y cuando lo vio, no sé los padres, porque no tengo hijos, cuando tu hijo vuelve a tu casa, ¿qué haces? Corres hacia él, te alegras, te gozas, ¿verdad? Pues así es el amor del Padre con nosotros. Corre hacia aquel hombre o mujer que se arrepiente. No celebra su pecado, sino que lo restaura. Vemos en la historia mismo, el padre no le permitió quedarse como un jornalero. Le devolvió la identidad de hijo. Le puso un vestido, le colocó un anillo, le calzó los pies y preparó una fiesta. Así es el Padre con nosotros, es bueno con nosotros. Porque el Padre no solamente perdona el pasado, nuestro pasado, restaura nuestra dignidad. Cuando nos sentíamos indignos, cuando estábamos muertos en pecado, Él nos restaura y nos hace nuevos. ¿Alguien se siente como una oveja perdida? Quizás te has estado alejando poco a poco. Quizás has dejado de orar. Quizás dejaste de buscar a Dios. O incluso te acostumbraste a vivir lejos de su presencia. Incluso si alguna vez has pensado que ya has recorrido demasiada distancia y quieres descansar, el eco de Lucas dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque mientras tú te escondes, Dios te busca. Mientras tú piensas que no tienes valor, Dios sigue viendo aquello que Él colocó en ti. Mientras tú crees que tu historia ha terminado, Dios siempre va a estar continuando, llamándote para que regreses a tu casa. El cuarto eco, el Evangelio de Juan. ¿Cuánto lloramos con el Evangelio de Juan? Pero en este Evangelio no solo vemos el amor de Dios, sino que vemos que Dios se entrega por nosotros y permanece en nosotros. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y hacemos un historial en Mateo, escuchamos la invitación. En Marcos contemplamos la mirada y las acciones de Jesús. En Lucas vemos al Salvador
yendo en búsqueda de los perdidos. Pero aquí en el libro de Juan llegamos a la expresión culminante de ese amor. Dios se entregó por ti. El amor verdadero no se limita a hablar, o a estar bien, o a reír. Sabemos que el amor da, se sacrifica y permanece. Sobre todo, permanece. Jesús no vino para enseñarnos a que nosotros tengamos una vida mejor. Él vino a entregar su vida y a hacer posible que nosotros tengamos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús nos explicó este amor desde una distancia segura. Él lo demostró entregándose. Él demostró que nos amó hasta el fin. En Juan 13:1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabemos que Jesús sabía que la cruz estaba acercando. Sabía que Judas lo traicionaría. Sabía que Pedro lo iba a negar. Sabía que los discípulos iban a huir. Y aún así, Él tomó una toalla y comenzó a lavarle los pies. Se arrodilló delante de hombres que son imperfectos. Incluso lavó los pies de aquel que lo iba a traicionar. Y en eso significa que Jesús no probaba esa traición. Significa que la infidelidad humana no pudo convertir a Cristo en alguien infiel a su propio carácter. Dios, Jesús, nos ama hasta el final. Cuando nosotros cambiamos constantemente, Él permanece fiel en nuestras vidas. Cuando nuestras emociones empiezan a subir y empiezan a bajar y empiezan a dudar, su carácter no cambia. Cuando nuestra fe se debilita, su fidelidad no desaparece. Por eso la cruz es el eco más fuerte que nosotros tenemos hoy en día. Porque ese amor eterno alcanzó su expresión más dolorosa y más gloriosa también. Cargó con el peso de todos nuestros pecados. Sufrió el juicio que nosotros merecíamos. Abrió el camino hacia el Padre. Esa cruz nos muestra que el pecado era tan grande que requirió la entrega de Cristo por nosotros. Pero también muestra que ese amor de Dios era tan grande que Cristo estuvo dispuesto a entregarse por ti y por mí, por nosotros. Cada clavo proclamaba que nunca nos va a abandonar. Cada herida proclamaba que Él ha venido a buscarnos y a rescatarnos. Cada gota de sangre proclama que nuestra deuda ya estaba pagada. La cruz no es un simple símbolo religioso. Pero las buenas noticias es que el mensaje no termina en la cruz. ¿Quieres saber el por qué? Porque da igual en todo el mundo lo que diga, hay una tumba vacía. Cristo está vivo porque Él resucitó. El amor venció al pecado, a la culpa y a la muerte. Y nuestra esperanza no está depositada en el recuerdo de un hombre que ha muerto. Nuestra esperanza está en un Salvador que sigue vivo. Y porque Él vive, su amor continúa alcanzando, continúa salvando, continúa restaurando y continúa transformando vidas. Y voy a terminar aquí porque este es un mensaje muy extenso, porque todavía tengo un montón por hablar. Lo voy a dividir en otra parte. Porque el miércoles tuve el privilegio de poder compartir con una hermana de una iglesia en Irlanda
Y hablando de este tema que compartiendo, me toca compartir, el tema de los ecos es muy extenso, y simplemente para hablar de uno no te da, tienes que hablar y hay un montón. Hemos visto la creación, la restauración, la presencia de Dios, las victorias, hay de todo. Por eso he dicho, voy a pararme aquí, para que tampoco sea muy largo. Sí, porque ayer preparando el mensaje, esto está muy extenso que me voy a tirar 2 horas. Voy a cortarlo. Así que, haciendo un poco de rememorando. Hemos recorrido los 4 evangelios. En Mateo escuchamos que Dios nos está llamando. En Marcos contemplamos a un Dios que ama y con hechos. En Lucas vimos a un Dios que sale a buscar al perdido. Y en Juan llegamos hasta esta expresión más grande de ese amor, que es un amor que se entrega por nosotros. Así que yo cuando estuve meditando en esto comprendí una cosa. No son 4 historias distintas. Son 4 ecos de una misma voz. La voz que Jeremías escuchó siglos antes cuando dijo, con amor eterno te he amado. Ese amor no comenzó en la ciudad de Belén, no comenzó junto al mar de Galilea, no comenzó en la cruz en el Calvario. Todo lo que Jesús hizo fue la manifestación visible de un amor que ya existía desde la eternidad. Porque cuando Cristo llamó a los cansados, escuchamos el eco de su amor. Cuando tocó al leproso, escuchamos el eco de su amor. Cuando murió en la cruz, escuchamos el eco más grande de su amor. Y entonces, después de todo esto, me surge una pregunta. Si ese amor ha resonado desde la eternidad, ha atravesado los siglos, ha atravesado guerras, ha atravesado generaciones, los profetas lo anunciaron y Jesús lo reveló, ¿quién está haciendo resonar esa voz hoy en día? Amén. Dios no dejó de hablar cuando terminó el último evangelio. Su amor sigue alcanzando vidas. Amén. Sigue restaurando hogares, sigue llamando a los cansados, sigue buscando a los perdidos, sigue trayendo libertad a aquellos que están oprimidos, sigue trayendo sanidad a aquellos que están enfermos, sigue trayendo gozo a aquellos que están tristes. Porque ya la pregunta no simplemente es, ¿has escuchado los ecos de un amor eterno, de ese amor eterno que Dios nos da? La verdadera pregunta ahora es, ¿dónde siguen escuchándose esos ecos hoy en día? Y esa es la respuesta que descubriremos al mirar el papel de Dios, el papel que Dios ha dado a su iglesia. Porque quizá, sin darnos cuenta, Dios nos ha llamado a ser mucho más que creyentes. Él nos llamó a ser discípulos. Nos ha llamado a ser los ecos vivos de su amor eterno. Y cada uno de ustedes es un eco. ¿Qué eco te está llamando en esta mañana? ¿Qué voz estás escuchando esta mañana? El amor eterno de Dios nos persigue cada día.